La Iglesia, el Camino de la Fe, le invita a las siguientes actividades. Los viernes, los cultos son a las 7 de la tarde y los domingos, 2 reuniones. A las 11 de la mañana, reunión dominical, y a las 5 de la tarde, culto evangelístico. Los esperamos en la Iglesia, el Camino de la Fe. Estamos ubicados en Avenida Ruiz Cortines, 221 Oriente, Colonia Francisco Quesada, San Nicolás de los Garza, Nuevo León. Teléfonos 83 79 90 60, 83 79 90 68 y 83 34 66 52. Escúchenos todos los sábados de 8 a 10 de la mañana a través de Grupo Asir. 50 años conectando a millones. Y ahora, la Iglesia, el Camino de la Fe, presenta su programa Tendencias de nuestro tiempo, una visión del acontecer mundial según las Escrituras. Un programa que se transmite los sábados de 8 a 10 de la mañana. Tendencias de nuestro tiempo. Queda con ustedes el hermano Natividad Ramos. Muy buenos días, hermanos, amigos. Gracias a Dios por esta oportunidad, una vez más, de participar en este programa o en estos programas de los días sábados de 8 a 10 de la mañana, en la que agradecemos a Dios y le rogamos que nunca jamás venir se convierta en una cuestión de mera costumbre, sino que en nuestro corazón exista siempre las razones por las cuales se participa hablando del Hijo de Dios. Que haya en nuestro corazón un gozo profundo. Esa es una de mis peticiones que tengo presente al Señor Jesús. Nunca permitas que venir a estos programas se convierta en cosa de costumbre, sino que haya en nuestra alma una razón vigorosa, y es precisamente anunciar al Hijo de Dios. Así que gracias a nuestro Padre Celestial por esta bondad que nos ha concedido de participar, pero también gracias a nuestros hermanos del auditorio que nos apoyan, que nos acompañan todo este tiempo de 8 a 10 de la mañana, como lo han hecho por más de 18 años en los programas en diversos horarios que hemos tenido, en la madrugada, en las noches, durante el día, y ha sido una verdadera bendición. Gracias a nuestros obreros de la calle de la tarde, que generosamente han orado por muchas de las peticiones que aquí se presentan. Gracias al pueblo por bendecirnos. Hemos recibido esas expresiones de ustedes, mis hermanos, con gran cariño, con reconocimiento de que el pueblo de Dios nos bendiga. Muy bien, pues usted sabe que este programa está a cargo primeramente de nuestra hermana Elizabeth Adriana, y la segunda parte a cargo de un servidor. Este es un programa de la Iglesia El Camino de la Fe. La Iglesia del Camino de la Fe está en Avenida Ruiz Cortines, 221 Oriente, en la colonia Francisco Garza Sada, específicamente entre Avenida Churubusco y Constituyentes de Nuevo León, en la acera norte. Ahí estamos. El día de mañana domingo, tenemos 2 reuniones, una a las 11, la segunda a las 5 de la tarde. Si usted no tiene un lugar a donde ir o quiere consolidarse en la fe, porque yo creo que esta es una de las cuestiones fundamentales de este tiempo, que no ha producido creyentes consolidados. ¿Puede usted decir que estoy equivocado
revise las cosas, vea cómo están las cosas, y usted verá que tenemos una gran población flotante que hoy está aquí, mañana está allá, y al mismo tiempo en ninguna parte. No se consolidan. Y nosotros queremos que usted se establezca en esta fe preciosa. Muy bien, pues el día de mañana tenemos esas reuniones. Entre semana tenemos a las 7 de la tarde, los viernes tenemos reunión donde tenemos enseñanza, y en el último viernes del mes tenemos un culto, exclusivamente culto de oración. Muy bien, mis hermanos, pues voy a darle los teléfonos aquí en cabina para que ustedes nos llamen, y son el 83 77 95 73 y el 83 79 88 39. Una vez más, 83 77 95 73 y el 83 79 88 39. Así que, mis hermanos, los voy a dejar a ustedes en compañía de nuestra hermana Elizabeth Adriana Ramos, para que tenga su tiempo haciendo un puente con la historia. Bienvenida, hermana Gracias, Ramos. hermano, gracias. Y bienvenidos a este programa de la Iglesia El Camino de la Fe. Realmente estamos favorecidos de parte de Dios de poder estar nuevamente con ustedes. Realmente esto es un regalo para nuestra vida, y debe de serlo también para usted, que nos ocupemos de las cosas que son eternas. El Señor nos ha beneficiado tanto en lo presente, en el trabajo, en la familia, en los estudios, en el recurso económico. Nos ha capacitado para ser de veras gente que se dimensiona a grandes niveles gracias a los bienes adquiridos en Cristo Jesús. Así que bienvenidos a este programa, y queremos recordarle que hemos puesto a su disposición todos los recursos posibles. ¿Sabe por qué? Porque queremos orar por usted. Queremos pedirle al Señor que lo vea, que lo oiga, que la favorezca, que sus manos se extiendan a aquel que invoque su nombre. La Escritura dice que si invocamos su nombre seremos salvos. Y yo pregunto, ¿salvos de qué? Salvos de todo lo que pudiera implicar cuidar nuestra vida, nuestra integridad, nuestra fe misma. Y queremos realmente pedirle al Señor esta mañana que su palabra sean como ríos de agua viva dentro de nuestro ser, que realmente reavive el fuego de su espíritu en nosotros, que el que no tiene sabiduría la tenga, que el que no entienda pueda entender, y que esta palabra realmente le vuelva a la vida, que vengan las posibilidades de todos los recursos que Dios tiene para aquellos que amamos a Dios. Así que ya nuestro pastor ha dado las líneas, y voy a repetirlas aquí en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, México, para todos los hermanos que nos escuchan vía internet. Y aquí en la XCOK, en el 900 AM, las líneas son el 8-377-9573. 8-377-9573 y el 8-379-8839. Le repito, 8-379-8839. También Lada sin costo del interior de esta hermosa República Mexicana es el 01800 122 73 36. Nuevamente 01800 122 73 36. También queremos poner a su disposición nuestro teléfono de contacto, donde usted puede enviar algún mensaje, que es el 81 83 09 81 54. Nuevamente 81 83 09 81 54. De esta manera, pues, podemos abarcar mucho espacio, pero sobre todo que usted
tenga a su disposición los bienes adquiridos por Dios para nuestra vida. Y yo quiero iniciar, he traído para ustedes un canto realmente muy gratificante, un canto que lleva por título Santuario. Y es precisamente esa obra que Dios hace en la vida nuestra. Y yo quisiera tomar el pasaje de la carta del apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo 2 del verso 1 al 10, que dice: y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo las corrientes de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su grande amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y precisamente el apóstol Pablo, en esta carta a los Efesios, nos habla de uno de esos bienes adquiridos en Cristo, la salvación, como un bien presente, lo que ya tenemos en nuestras manos. Y precisamente de los versos 1 al 10 de este capítulo 2 de la carta a los Efesios, el apóstol buscará que podamos entender lo que significa haber recibido esa salvación. Eso nos hace parte del cuerpo de Cristo, porque Él fue elegido para ser el Salvador, y a nosotros nos eligieron para ser salvos. Fuimos elegidos por el elegido. Pero nos habla también de un secreto que Dios abrigaba en su corazón, el de poner toda la creación a nombre de su Hijo como hombre. Y le dio testamento de propiedad universal. Y con él nosotros estamos en ese testamento. Pero hay una pregunta: ¿de qué manera el Hijo logró todo eso? ¿Tan solo por ser el Hijo de Dios? No. Al redimir al hombre al precio de su propia vida y bajo condiciones infames, y al poner su vida para rescatar al mundo, estaba cumpliendo un anhelo de su Padre. En la cruz pagó nuestros pecados, los suyos y los míos, pero al vencer a Satán, hizo posible que Dios establezca su reino en la tierra, para que en ella se haga la voluntad de su Padre como se hace en el cielo. Y el Padre testificó que su Hijo le había agradado en todo, y la posición que su Padre le otorgó
fue producto de una obra de excelencia que hizo por amor a su Padre. Nos salvó como su Padre le pidió que nos salvara, muriendo de manera muy dolorosa. Al derramar su sangre se derramaba su vida, y la justicia divina lo aceptó como pago suficiente. Pero ese hombre Jesús habría de estar vivo para tomar esa herencia. Y nosotros debemos estar vivos para tomar nuestra herencia. Por eso seremos resucitados si hemos muerto. ¿Sí? Y Jesús estaba muerto, y era necesario que volviera a la vida y hacer que los muertos vuelvan a la vida. Y esto es posible solo por un acto de poder. Pero en la Escritura, en los versos 19 y 20, tomando estos versos, el 20 diría: por aquella supereminente grandeza de su poder, la cual obró en Cristo, resucitándole de los muertos y colocándole a su diestra en los cielos. ¿Lo ve? El apóstol nos diría que el Espíritu Santo resucitó a Jesús, y el Espíritu Santo lo levantó al cielo, y ese Espíritu Santo levantará a la iglesia cuando el Señor venga por ella. El apóstol Pablo es específico que la resurrección y la ascensión fue asunto exclusivamente del poder ejercido por el Espíritu Santo. Por eso dice: aquella supereminente grandeza de su poder, que fue realmente un despliegue del poder de Dios, que lo levantó de entre los muertos y lo llevó hasta el cielo. Lo entregará al Padre para que éste le glorificara, sentándolo en un lugar único de privilegio. Y yo pregunto, ¿acaso el Hijo necesitaba que un poder lo sentara en ese lugar a la diestra de Dios? Es al hombre, Jesús al hombre, a quien colocó en ese lugar. Y el apóstol dirá que ese poder es el mismo poder que Dios ejerció para darnos vida de entre los muertos. Ese poder que nos levantará al encuentro con Cristo, nuestro Salvador. Y la razón es que estamos, ¿sí?, en el cuerpo, pero el apóstol nos quiere hablar de cómo esa voluntad implica un despliegue de poder para poder que las cosas que sean hechas, y las que se desean, sean allí hechas. Razón por la cual el apóstol hace acompañar la voluntad de Dios con el despliegue de poder. Por eso dice, y habla de la supereminente grandeza de su poder hacia nosotros. Verdaderamente que esto es digno de ser glorificado. Y es que el apóstol hace dos peticiones a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y la primera petición la encontramos en los versos 17 al 18, donde se pone en evidencia que lo que nos falta no son beneficios, pues ya los tenemos, ¿sí? Y los tenemos en abundancia. Entonces, ¿para qué pedirlos si ya los tenemos? El apóstol dirá que lo que le falta al creyente ahora es inteligencia
y sabiduría para entenderlas. Y dijo que procedía a pedir. Y era pedir espíritu de sabiduría y revelación. Y una es la que nos lleva a saber, y la otra lo que nos deja ver ciertos misterios. Pero hay una segunda petición, y es que pide, y es que dé a los creyentes entendimiento de su gran poder. No oró para que nos diera más poder, pues ¿cómo pedir a Dios lo que ya tenemos? Y precisamente hay una pregunta: ¿cómo levantar a quien está muerto y hacerlo que viva? Pero ¿quién es ese que está muerto y debe de vivir? ¿Quién es ese? El apóstol diría: bueno, vamos a una tumba. En ella está Jesús, quien fue crucificado, de quien se dijo que moría por nuestros pecados. Él debe vivir, pero ¿por qué es necesario que viva? Bueno, una es porque la muerte se proclamaría victoriosa y sería como una de tantas muertes, y no la de Dios hecho hombre. Además, si Él no resucita, ¿cómo podría ser colocado a la diestra de Dios allá en los cielos, en representación nuestra? Si Jesús se hubiera quedado aquí, sí, aquí en la tumba, todos los que creemos en representación o los que creemos en Él, jamás saldríamos de nuestras tumbas. Pero alégrese, porque como Él resucitó, a nosotros nos pasará lo mismo. Resucitaremos, y así como Él se fue al cielo, allá tendremos que ir. ¿Y cómo fue posible todo esto? Bueno, por la potencia que obró en Cristo, resucitándole entre los muertos y colocándole a la diestra de Dios. Pero el apóstol sigue hablando de ese poder, como el poder que puso a Cristo sobre todo, que sometió todo bajo sus pies. Gloria a Dios por ello. Pero agrega algo más, algo maravilloso, y que lo hizo cabeza de la creación, pero también lo hizo cabeza de la iglesia. Fue ese mismo poder el que, viendo a lo que habíamos sido elegidos en Él, causó nuestra salvación. El mismo poder que ejecutó la salvación, que había sido diseñada de manera específica para nosotros. ¡Qué bendición tenemos! ¡Qué riqueza tan única el apóstol nos está entregando! Pero era necesario que ese poder para lograr nuestra salvación, era necesario todo esto para lograr una gran victoria. El apóstol diría que este que está muerto, bien, pues ese eres tú. Era un muerto a quien le dio vida. Gloria a Dios. ¿No es ese poder el que dio vida a Cristo? Y de ella recibisteis vosotros, que estabas muertos en vuestros delitos y pecados. Y de esa operación de poder, esa operación que trabajó a Cristo a la vida, o más bien trajo a Cristo a la vida, es la misma operación de poder que nos dio vida juntamente con Él. Podemos decir que ese despliegue de poder, esa operación que trajo a Cristo a la vida, es la misma operación del poder que nos dio vida juntamente con Él. Dice la Escritura que resucitamos con Él. ¿Cuándo? Cuando Él resucitó. Ese día
todos los elegidos, de todos los que viven incapacitados para inclinar su corazón al bien, el apóstol, sí, usa la palabra estabais muertos. ¿Y qué es eso de que estabais? Bueno, es lo mismo que existir en una condición, en la condición de un muerto. El apóstol Pablo usa la figura de un muerto, pero luego decide aclarar qué cosa causaron que hubiéramos estado muertos. Pues había dos cosas que habla a lo que él llama delitos y algo a lo que llama también pecados. Entonces estamos hablando que la muerte fue causada por los delitos y pecados. Ambas cosas hablan de que son nuestros delitos y también nuestros pecados. Y yo sé que todo este tema de la salvación realmente ya no es tan amado en este tiempo, pero esto no deja de implicar que Dios ha hecho un gran trabajo en la vida de los hombres, pues los delitos y pecados son dos cosas que testifican muerte espiritual, pero que no fue lo que causó nuestra muerte. Entonces, ¿qué fue? ¿Qué delitos y qué pecados acaso no son lo mismo? Debe de ser distinto porque el apóstol no hace de los delitos y pecados una sola cosa. Y en griego, la palabra delito significa desliz, pero también significa transgresión, que es pasar por alto un mandamiento. ¿Sí? Pero cometer pecado es ir más allá de omitir un mandamiento. Por eso el apóstol Pablo nos dirá que estamos realmente muertos por nuestros delitos y nuestros pecados. Realmente el apóstol está poniendo frente a nosotros la grande obra de salvación que Cristo ha hecho a través de los siglos, y que el hombre y la mujer debemos de tener el entendimiento de que el Señor ha hecho una obra perfecta para nuestra vida. Quizá usted que me escucha diga: yo estoy muerto, estoy muerta espiritualmente porque estoy llena de pecado. Mis delitos han rebasado realmente a lo que es el pecado en mi vida. Y yo le digo, estas palabras son para usted. Jesús le ama y no pase por alto que hay una oportunidad para su vida. Por eso el pecado es ir más allá de omitir un mandamiento. ¿Sí? Así que el hombre vive cometiendo delitos y vive sin obedecer. Y realmente sin obedecer lo que Dios ha dicho. Y esto a usted lo convierte en un pecador. Por eso la Escritura nos dice que Él es nuestro Salvador, Él es nuestro Redentor, y que aún hay oportunidad para que usted tenga ese tiempo de decirle: Señor, reconozco que he pecado contra el cielo y reconozco que he pecado contra Dios. Regresamos en un momento. Pero hay algo más detrás de todo esto, y a eso la Escritura lo reconoce como pecado, que no es lo mismo que los pecados. Este es el pecado en origen. El hombre no se convierte en un muerto espiritual a causa de los pecados que comete, sino que está muerto espiritualmente porque su naturaleza es pecadora.
No es pecador porque comete pecados, sino porque comete pecados, porque es pecador por naturaleza. Entonces, en esa salvación que nos dio, Cristo en su muerte trata con estas dos cosas. Y una de ellas son nuestros pecados, los que nosotros cometemos. Y por eso es por lo que pedimos que nos perdone el Señor Jesucristo. Y la otra es nuestra naturaleza, el pecado inerte, eso que es llamado como el pecado original, ese pecado que por haber pecado Adán, adquirimos eso que se llama naturaleza de pecado. Por ese yo no pido perdón, porque yo no lo cometí. Pero eso se dice, o más bien en la cruz, se dice que murió por nuestros pecados. ¿Sí? En la salvación no solamente nos perdonó nuestros pecados, sino que en eso que se llama regeneración, el Espíritu Santo engendra la nueva criatura, y ese recién nacido en Cristo. Yo no puedo traer la naturaleza vieja de Adán. Por eso jamás se habla que en la cruz murió por el pecado original, solo por nuestros pecados, pues el nuevo hombre en Cristo nada tiene que ver con Adán. Por eso, en esa salvación no solo perdona nuestros pecados, sino que al ser regenerados o nacidos de nuevo por una operación del Espíritu Santo, ese que ha dejado su condición de muerto, y que los que estaban no por sus pecados, sino por la naturaleza del pecado, deja de estar en la condición de muerto y viene a la vida, porque su naturaleza es la naturaleza de Dios en su Hijo, quien jamás tuvo una naturaleza de pecado. Pero es cierto que el hombre peca porque es pecador, pero ¿por qué el pecado se hace activo en el hombre? El verso 2 dirá y nos habla de la infraestructura del pecado, y dice que el que vive en pecado vive conforme a la potestad del príncipe del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y esos que viven omitiendo lo que Dios ha mandado, ¿sí? Que es el príncipe de potestad del aire, espíritu que ahora obra en los que viven omitiendo, pasando por alto lo que Dios ordena en los hijos del delito. ¿Se da cuenta? Sí. Y el apóstol ha dicho que aunque haya eso de la naturaleza de pecado, no se conoce el mal en su naturaleza más profunda, hasta cuando no se piensa en eso. En el pecar del hombre es algo aislado, sino que es una conexión con las potencias de las tinieblas que las promueven. Sí, todo esto es una operación precisamente de las obras del mal. ¿Y cómo librarse de esa potestad? Bueno, déjeme decirle que solo con un poder superior. En el verso 5 dice que aún estando muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Cristo estaba muerto en la tumba por nuestros pecados y nosotros muertos por nuestros pecados. Y nos da la idea que al ser resucitados, Cristo a nosotros también nos resucitó. Y al Hijo lo hizo sentar en los cielos. Por eso el autor de este canto dirá: Dios
transfórmame en santuario puro y santo para ti. Porque el hombre ha sido cambiado y transformado por ese poder superior a todas las cosas. Y puede limpiar y transformar al hombre tan solo por el poder de Dios. Y que pueda a ti alabarte, santuario para ti. Y agrega, si viniste a morir, por salvar al pecador, si conoces mi pensar, tú me puedes transformar. Esto es un acto del poder de la regeneración de Dios, donde nos hace inocentes. Y yo le digo, usted quiere ser transformado, usted quiere ser cambiado por el eminente poder de Jesucristo, el Hijo de Dios. Pero él sigue agregando en esta alabanza, Dios, transfórmame en santuario puro y santo para ti, y que pueda a ti alabarte, santuario para ti. Y termina en la última estrofa diciendo, líbrame de tentación, purifica mi interior. Sí, porque ya esa naturaleza pecaminosa ya no está en él. Ahora obra el Espíritu y dice, lléname de tu Espíritu, Señor, y quita mi pecado y mi mal. Dios, transfórmame en santuario para ti. No cabe duda que esta operación de la salvación, este diseño de Dios, obra en la vida interior del hombre para ser cambiada, para ser limpia, y hace posible que Dios establezca una relación con el hombre a través del poder del Espíritu Santo que obra en nuestras vidas. Ya no estamos muertos, sino vivos, gracias a este despliegue de poder que Dios ha hecho en nuestra vida. Y si este poder está vigente aún para cambiar, para transformar la vida de los alcohólicos, de los drogadictos, de los que matan, de los que hurtan, de los que aquellos que tienen pensamientos, y dice la Escritura, que no duermen por maquilar la maldad hacia los hombres. Y yo le digo este día, este despliegue de poder es para usted. ¿Qué va a hacer con ellos? Son los bienes que se han adquirido en Cristo y que ha dado una salvación tan hermosa y que la tenemos allí al alcance de nuestras manos. ¿Por qué no glorifica al Señor? ¿Por qué no le dice, Señor, quiero que ese pago que ha sido suficiente en la cruz del Calvario venga y quite toda la maldad, quite mis malos pensamientos, quite mis malos deseos, que esa entidad espiritual que se apodera de mí sea quitada en el nombre de Jesucristo, y esas entidades que están en el aire han sido vencidas en la cruz del Calvario. Y lo más maravilloso es que Cristo Jesús no se quedó en la tumba, Él resucitó y ahora está a la diestra del Padre, sentado en un lugar de excelencia, porque pide por nosotros. Yo le invito para que usted escuche este canto y sea bendecido por el poder de Dios, porque esto es producto de una obra de excelencia que hizo por amor a su Padre. Jesucristo, el Hijo de Dios, es el Salvador del mundo y el único que puede quitar el pecado de todo aquel que lo pida. Llámenos en esta hora al 8377-9573 y al 8379-8839. Y escuche este canto, Dios, transfórmame en santuario.
puro y santo para ti, que pueda te alabarte, santuario para ti. Si viniste a morir por salvar al pecador, si conoces mi pensar, tú me puedes transformar. Dios, transfórmame en santuario puro y santo para ti, y que pueda te alabarte, santuario para ti. Líbrame de tentación, purifica mi interior, lléname de tu espíritu, Señor, quita mi pecado y mal. Dios, transfórmame en santuario puro y santo para ti, y que pueda te alabarte, santuario para ti. Dios, transfórmame en santuario puro y santo para ti, y que pueda te alabarte, santuario para ti. Dios, transfórmame en santuario puro y santo para ti, y que pueda te alabarte, santuario para ti. Dios, transfórmame en santuario puro y santo para ti, y que pueda te alabarte, santuario para ti. Dios, transfórmame en santuario para ti. Qué grandiosa petición ha hecho este autor de este canto. Señor, transfórmame en santuario para ti, porque ninguna cosa inmunda podrá estar en el cielo. Solamente cosas puras y santas se pueden presentar ante el altar de Dios.
¿Cómo alabar al Señor si la vida del hombre está sucia, llena de maldad, de iniquidad, de malas palabras, de malos pensamientos? Pero el Señor vino y cambió esa condición de pecado, dio su vida, y cualquiera que le pida al Señor, le transforma esos pensamientos que lo que ahora quería hacer ya no lo puede, porque ha sido cambiado por el eminente poder de su gracia. Por eso podemos decirle: Señor, haznos puro y santo para entrar ante tu santuario, ser ese santuario que adore al que vive por los siglos de los siglos. Purifica el Señor nuestro interior, y eso lo hace la obra del Espíritu Santo. Él realmente nos lleva ante la presencia de Dios. Y el autor dice: Señor, quita mi pecado y maldad. Y Jesús pagó por los pecados del mundo en la cruz del Calvario, y por lo tanto venció a Satanás. Yo le digo, esta salvación es para usted. Recíbala, porque es el gran regalo que el Padre ha dado a la humanidad. Dio a su Hijo para salvación y salvación eterna. Que Dios le bendiga. Hermano Ramos, el tiempo es suyo y tenemos llamadas. Pues sí, tenemos 10 minutos. Gracias a Dios. Tenemos unas llamadas, ¿sí? Vamos a dar los teléfonos nuevamente aquí en cabina. Son el 83 77 95 73 y el 83 79 88 39. Y realmente preciosa idea de que nuestra salvación es un bien presente. Es decir, ya tenemos eso. No es algo que vamos a conseguir. Esto ya se consiguió, ya se nos otorgó esa salvación que es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, es un bien que ya existe en el haber, en el capital de aquel que cree en Cristo Jesús. Entonces, no estamos caminando sin futuro, sin idea, sin rumbo, sino que tenemos certeza de lo que hemos recibido. Gloria a Dios por ello. Y bueno, gracias a Dios entonces por esta idea de nuestra salvación como un bien presente, que hemos dicho incluso que este es un bien que Dios separó, que Dios hizo para nosotros desde la misma eternidad, lo que implicaría que no somos recién llegados. Así es. Si nos eligió desde antes de la fundación del mundo, y la Biblia así lo enseña. No le tenga miedo a esa palabra, porque algunos le tienen miedo a la palabra elección y la palabra predestinación. De ninguna manera, y yo no estoy hablando de la doctrina de los decretos, yo estoy hablando de que Dios eligió la salvación del hombre, conociendo, dijo Pablo, a los que antes conoció, a estos también predestinó. De tal manera entonces que nosotros no somos unos recién llegados, y Cristo Jesús no es nuestro Salvador desde hace pocos años. Alguien diría: yo tengo 10 años de convertido. Sí, pero Cristo no es su Salvador de 10 años para acá. Cristo es nuestro Salvador eterno. Amén. Porque es el Cordero eterno, el Cordero que nos dio redención desde la misma eternidad. Porque la Escritura dice que Dios da por hecho las cosas que no son como si ya fueran. Así es. ¿Verdad? Entonces, qué bonito detalle que Dios sea nuestro Dios desde la misma eternidad. No somos ajenos a Él, somos viejos conocidos, y eso pues es como para disfrutarlo como se disfruta. Claro que sí, hermano. La miel en el paladar, ¿verdad? Dice la Escritura: más dulce que la miel, y la miel la que destila del panal. Muy bien, pues tenemos llamadas de parte de nuestra hermana Carolina Ayala.
ella está presentando una petición de una hermana dice Carla de León Ortiz. Ella nos pide oración para que oremos por su padre, el hermano Luis de León Soto, para que el Señor Jesús obre en su salud, por fortaleza para que su madre, fortaleza para su madre y para ella, y también nos envía bendiciones. Claro que sí. Hermano, también quisiera pedir la oración a los obreros de la caída de la tarde por nuestro hermano Arturo Mancera Lozano. Sí, esta semana él se puso delicado de salud y gracias a Dios que él está saliendo adelante y que Dios, hermano, Dios obre en su vida y participe, porque el Señor nos ha dado bienes adquiridos en Cristo Jesús. Seguro que sí. Bueno, también nos ha llamado, como siempre, la hermana Argelia de la Iglesia El Camino de la Fe. Ella es obrera de la caída de la tarde. Dice bendiciones para su pastor, el hermano Ramos, y toda su familia, para toda la Iglesia El Camino de la Fe, para la hermana Carolina. Está lista para tomar las necesidades de oración. Claro. Yo creo que ya se han presentado aquí peticiones muy, muy importantes. También nos ha llamado la hermana Francisca Saucedo de la Iglesia de Emanuel. Ella está pidiendo oración por su hija Betsaida y por su yerno, para que Dios les abra puertas de trabajo. El día de hoy tienen una entrevista y pide para que el Señor les conceda gracia. Claro que sí. Esa gracia que hemos dicho que hace que la gente nos diga que sí cuando quisiera decirnos que no. Quisiera cerrarnos la puerta, pero la abre. Esa es la gracia que pedimos a Dios ponga en el rostro, en las palabras, en la presencia de los hermanos cuando se presentan ante la gente para solicitar, como en este caso, oportunidad de trabajo. Bendiciones, dice al hermano Ramos, y que Dios los bendiga. Gloria a Dios por ello. Y que lo siga fortaleciendo en este trabajo ministerial que Dios nos ha encomendado. Así Pues es lo que decía hace un momento. En realidad le pedimos a Dios siempre que esto nunca, tenemos muchos años en esto, muchos años, pero que eso no signifique que llegue a convertirse en algo mecánico. Claro. Sino que haya en nuestro corazón el calor de su espíritu, la alegría, Eso. la alegría de Dios en nosotros por venir a estos programas y hablar de su Hijo amado Jesucristo. Así es, hermano. Y yo sé que el día de hoy hay muchas necesidades en el pueblo de Dios, necesidades de salud, como Sí. en el caso de nuestra hermana Yolanda Ochoa de Rangel, en la salud de nuestra hermana Rosario de Ramos, en la salud de muchos niños, de muchos ancianos, de gente que tiene enfermedades, que ya tienen padecimientos, hermano, con mucho tiempo que los ha impedido inclusive ir a la iglesia, alabar y glorificar a su Señor. Es cierto. Y también pedimos por la economía, que en estos tiempos se va a venir un tiempo, hermano, donde va a haber mucha necesidad de trabajo, Así es. carencias por los alimentos, por los pagos de los recibos de la escuela y tantas cosas. Pero qué mejor que el Señor que bendice nuestras vidas en todas las cosas. Vamos a orar Lo en que le esta hemos hora. pedido que nos saque hasta Sí. la otra orilla. ¿Es cierto? Que no sabemos lo que signifique, pero lo que signifique para una bondad de su mano para nosotros, que nos Así saque es. hasta la otra orilla. Así es, hermano. Vamos a orar en Sí. esta hora y vamos a agradecerle al Señor este tiempo. Y lo digo, he venido con alegría para decirle a mi Señor que le amamos y que le agradecemos todos los beneficios que nos ha dado. Querido Dios, en esta hora te damos toda la Sí, Señor. gloria, Bendito tu Señor, y te alabamos porque eres un Dios que está vivo, un Dios con poder. Queremos rogarte por tus hijos,
Señor, que en esta mañana han escuchado esta preciosa palabra de Dios que no vuelve a ti vacía, antes hace la obra perfecta. Señor, participa en su entendimiento, en su querer como en el hacer, y te pedimos que sean transformados todos aquellos que necesiten el perdón de sus pecados. Señor, haz de nosotros esa obra perfecta, purifica nuestras vidas, y que en tu gracia, querido Dios, nos libres de todo mal. Ahora ayuda a los que están enfermos, a estos hermanos que van a esta entrevista de trabajo, que seas tú en su vida, dales de tu gracia y bendícelos en el nombre maravilloso de Jesucristo, como aquellos que están enfermos. Pon tu mano de poder, Señor, que sabemos que ese despliegue de poder es para todo aquel que invoque tu nombre. Señor, te damos gracias por tu palabra y bendecimos a aquel que murió en la cruz del Calvario y que resucitó para estar a la diestra del Padre. Por Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Vamos a un corte y regresamos en esta hora con nuestro pastor, el hermano Natividad Ramos Ramos. La Iglesia, el Camino de la Fe, le invita a las siguientes actividades. Los viernes, los cultos son a las 7 de la tarde y los domingos, 2 reuniones. A las 11 de la mañana, reunión dominical, y a las 5 de la tarde, culto evangelístico. Los esperamos en la Iglesia, el Camino de la Fe. Estamos ubicados en Avenida Ruiz Cortines, 221 Oriente, Colonia Francisco Quesada, San Nicolás de los Garza, Nuevo León. Teléfonos 83 79 90 60, 83 79 90 68 y 83 34 66 52. Escúchenos todos los sábados de 8 a 10 de la mañana a través de Grupo Asir. 50 años conectando a millones. Hemos regresado. Gracias por esta primera parte en la que estuvo nuestra hermana Elizabeth Adriana Ramos haciendo un puente con la historia, con este tema de nuestra salvación, un bien presente. Bien, pues entonces ahora vamos a nuestra segunda parte de este programa, que está a cargo de un servidor, donde estamos hablando de la carta que el apóstol, para mí, que escribió el apóstol Pablo a la iglesia o a las iglesias que estaban en la región de Judea y que estaban siendo sometidos a días muy difíciles. Hemos estado no predicando, sino hemos estado comentando, charlando, porque queremos que usted tenga oportunidad de aprender las implicaciones de esta carta, que es tan profunda, de veras, muy interesante. Y esta mañana entonces vamos a continuar con esta reflexión. También me acompaña nuestro hermano Edmundo Ramos, a quien le doy la bienvenida. Gracias, hermanos, y que Dios les bendiga a cada uno de los que en esta hora tienen la oportunidad de escuchar este programa. Espero que sean muchos, que Yo tengan también, oportunidad sí, de oír esta cuestión, este tema que el escritor sagrado, que en este caso para mí es Pablo, Claro. está diciendo a la iglesia, a los hermanos, por qué razón no les conviene dejar la fe en Cristo. Amén. Entonces, bueno, seguimos en esta carta que escribe el apóstol Pablo a los hebreos, o mejor dicho, que escribe a las iglesias de judíos que vivían en la tierra de Judea y habían creído en Cristo. Sin duda, estos hermanos habían creído, sin duda, pues producto de aquella persecución que inició, realmente la inició el apóstol Pablo, siendo Saulo de Tarso.
porque esta es la persecución farisea. Así que Pablo inició una persecución que dura hasta el día de hoy en los labios de los judaizantes. Digo, quiero decirlo así. El apóstol, por supuesto, murió toda esa gente, pero sus ideas de tratar de combatir el Evangelio de Jesucristo como algo inferior a la idea de la ley, de los bienes que daba la ley. Pero esa iglesia, dije, fue perseguida, y yo creo que nacieron esas iglesias porque dice la Escritura en el libro de los Hechos que el Señor había ordenado que se fueran de inmediato a Jerusalén, luego de ahí se fueran a Judea, a Samaria. Eso debió amargarles a muchos el alma, porque el Señor dijo, vayan a Samaria. Cuando andaba predicando el reino de los cielos, que no es el evangelio de la gracia, Él dijo, no vayan por camino de samaritanos, ni por camino de gentiles, porque esto es exclusivamente para los hijos de Israel. Punto. Pero ahora que hay el evangelio de la gracia, el Señor ordenó y dijo, vayan entonces, primero en Jerusalén, luego en Judea, luego en Samaria, y de ahí a lo último de la tierra. Sin embargo, los apóstoles no salieron, se quedaron muy a gusto en Jerusalén, encantados de la vida, y la iglesia estaba creciendo. Había muchos convertidos, pero esa no era la orden del Señor, que se quedaran ahí. Y la persecución farisea es la que lo sacó de Jerusalén, y dice que fueron esparcidos todos menos los apóstoles. Y lo digo esto porque cuando algunos hablan acerca de Felipe en Samaria, lo confunden con Felipe el apóstol, cuando que el escritor de los Hechos dice que los apóstoles se quedaron en Jerusalén, que el resto de la gente, de los creyentes, fueron sacados, fueron expulsados por la persecución, y cuando iban escapando de la persecución, iban levantando iglesias. Y en el caso de Felipe, hermano Ramos, también dice la Escritura que comenta Felipe el evangelista, que era uno de los 7. De los 7 diáconos. Así es. Exactamente. Entonces yo creo que queda muy claro y no hay duda de que Felipe se trataba. Levantó indiscutiblemente la obra de la iglesia en Samaria. Porque a través de él, Dios trajo un avivamiento impresionante en Samaria. Claro. En el que yo tengo la idea que tuvo mucho que ver la mujer samaritana a la que el Señor le dio vida eterna en el pozo de Jacob. Porque ella hizo un escándalo. Sacó a la gente de la ciudad de Sicar, vengan a ver, no sea que sea el Mesías, no sea que sea el Cristo, ustedes tengan su propia opinión. Quedó el terreno preparado. Ah, claro que sí. Es como aquel que había sido endemoniado, el Gadareno, que anduvo por todo Decápolis, lo que es 10 ciudades griegas, anunciando lo que el Señor había hecho por él. Y cuando Jesús pasa, viene en una de la sierra de Tiro y Sidón, donde había sanado a la hija de aquella mujer que le dijo, es cierto que los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa, pues dame las migajas. La mujer Sirofenice, y que el Señor dijo, grande es tu fe, se ha hecho como lo has pedido. Y entonces el Señor Jesús viene y se va por toda la zona del norte. Sí. Y luego entra de regreso por mitad del territorio de Decápolis, así lo dice Marcos, por mitad, partiendo la región de Decápolis. Y dice que se llenó de gente, una enorme multitud, como de 4,000. Y allí hizo su segundo milagro de multiplicación de panes y peces, que algunos exégetas
y respeto para ellos, dicen que es el mismo de aquellos 5,000. Cuando alimentó a 5,000 fue con gente judía. Y con ellos eran 5,000, ciertamente sin contar las mujeres y los niños. Así es. En este caso son 4,000. Y también multiplica los panes y los peces. Pero estos eran paganos, son milagros hechos en las regiones paganas de Decápolis. Y que el mensaje fue distinto, porque el mensaje que presenta Mateo para aquellos con los que Jesús hablaba estrictamente del reino de Dios. Claro. Acá habló de otras cosas. Entonces, sí. Entonces, en esa región de Decápolis, pues yo digo que tuvo mucho que ver el que había sido endemoniado. Esa es mi apreciación personal. No lo haga doctrina, ni diga el hermano Ramos citó la escritura en el sentido de que aquel hombre se fue por toda Decápolis anunciando. De tal manera, cuando se oye que Jesús viene pasando por la mitad del territorio, pues la gente tuvo que decir, nosotros lo logramos. De esas cosas claro, que son privilegiados los hombres, el primer predicador gentil. Y sobre todo una cosa, el Gadareno. Y sobre todo una cosa que cumplía la profecía, aquello de que la región asentada en tinieblas vería gran luz. Del otro lado del Jordán, dice la profecía de Isaías. O sea, nada de que interpretación de la interpretación de la interpretación. Es directo, es explícito. Y entonces allí el Señor hizo muchos milagros, dice que los sanó a todos. Amén. Oiga, qué maravilla. Entonces, volvemos a esta cuestión de que en ese esparcir a los creyentes la persecución farisea, para empezar de Saulo, pues donde iban levantando obra y cumpliendo así el mandato del Señor Jesús de que cubrieran todo Judea. Toda esa ruta. Y entonces nacen muchas iglesias cristianas, de tal manera que vino el tiempo, ¿qué cosas se enseñaban los apóstoles? Porque sí se descubre qué cosas se enseñaban. Por supuesto que enseñaban la salvación en Cristo. Digo, no se puede decir que se predique el Evangelio, puesto que el perdón es el principio del Evangelio. Así es. Y como el apóstol Pablo también se los estableció a la iglesia de Corinto, que dice, no llegué conociendo nada de ustedes, sino les llegué predicando la salvación. A Cristo y a este crucificado. Amén. De tal manera que donde se omite el tema del pecado, el arrepentimiento y la salvación, es un evangelio incompleto. No importa que tenga mucho show. No importa que sea un espectáculo en esa iglesia. No es el evangelio de Jesucristo. Tiene que haber de por medio el arrepentimiento. Ahora, los hermanos que predicaban, pues les dijeron que el Señor Jesús venía por la iglesia, pero en el primer siglo, dije, todo mundo creía, entre ellos los apóstoles. Pablo, él creía que en esos días venía Cristo por la iglesia. Por eso les dijo a los tesalonicenses, luego nosotros los que quedamos seremos transformados. Dijo que él quería ser encontrado vestido, que significa con su propio cuerpo. ¿Qué implica? Pues que esté vivo, cosas como esas. Y entonces resulta que se viene encima la persecución y Cristo no llegaba. Y allí es donde se dio el problema del gran desánimo. De tal manera que digo que estaban sufriendo desánimo a causa de la persecución que estaban sufriendo. Y se sumó la ansiedad de que Jesús no venía por la iglesia como lo había prometido. Él no dijo cuándo. Sí, porque, hermano Ramos, de alguna manera, tal vez el auditorio se estará preguntando,
porque aún el mismo apóstol Pablo tenía esa percepción de que Cristo iba a arrebatar la iglesia, de que iba a venir por ella, pensando él, el apóstol, que él iba a estar vivo. Claro. ¿Por qué no le fue revelado? Bueno, Jesús lo había establecido, que eso solamente le corresponde al Padre. Al Padre. Los tiempos le corresponden a él. No dice que los tiempos están en las manos de Dios. Ujú. Lo que sí no se equivocó Pablo es que Cristo venía. Exactamente. Porque eso lo prometió abiertamente el Señor Jesús. Vendré y os tomaré a mí mismo. Así Y es. esa doctrina no es producto de la interpretación, de la interpretación. ¿No? No, es explícita. Volveré, vengo, Ujú. para que ustedes estén conmigo donde yo estoy. Así es. De tal manera que lo que sí no sabía Pablo, él creía, pero no enseñaba que el Señor iba a venir en tal fecha. Exacto. Él nunca dio fecha. A él le fue revelado que Jesús iba a venir por la iglesia. Pues el Pero Señor- no en qué tiempo. Pues el Señor Jesús le enseñó el Evangelio a él, Así es. casi nada. Y estaban pensando entonces que si no habían tomado una mala decisión al creer el Evangelio de Jesucristo. Y este es un punto interesante. Algunos dudan si tomaron una buena decisión de aceptar a Cristo. ¿Por qué? Porque al parecer les ha cerrado muchas puertas, muchos amigos se han alejado de ellos, y entonces dicen, ¿no será que hayamos equivocado el camino? De tal manera que la pregunta que flotaba en el aire sería esta: ¿no teníamos en la ley de Moisés mejores cosas? Aquí ya entramos a una cuestión de no teníamos mejores cosas, de lo que es mejor. No habremos quedado en desventaja. La cuestión es, ¿el Evangelio de Cristo pone en desventaja a los que lo aceptan? Pero esto que estaban comentando, porque eran los comentarios que se descubren en la carta, mostraban toda una intención. ¿Cuál? ¿Volver al judaísmo? Definitivamente. Y es la razón por la que el escritor, por la que Pablo, quien había sido un perseguidor de la iglesia de Judea, escribiera a los hermanos y lo hiciera para probar que Cristo era mejor. Y superior. Bueno, porque eso era lo que se estaba cuestionando. Si la ley de Moisés les ofrecía mejores cosas que el Evangelio de Jesucristo. Lo que se estaba cuestionando entonces era definitivamente si Cristo era superior. Y que tendríamos que también observar lo siguiente, hermano, que sería algo implícito dentro de este comentario, porque no solamente observemos a la persona como judío, sino que también tenían parentela, Claro. que estaban en el judaísmo. Mas sin embargo había esa presión familiar, esa presión De todos nacional, lados, de todos y lados. de tal manera que entonces ellos se veían obligados a cuestionarse a veces sobre esa decisión que tomaron de aceptar a Jesucristo. No, y es que el creer en Cristo era un riesgo. Sí, Porque, por ejemplo, frente a Pablo dice que entraba a las casas, claro. los azotaba, se los llevaba arrastrando, los entregaba a la cárcel y algunos los mataba. Así como el día de hoy, muchos de nuestros hermanos que sin duda nos están oyendo, están pasando por la misma situación, ya que han salido de un trasfondo del que sea, para aceptar a Jesucristo como su Salvador. Y caen bajo una presión. Una presión de la parentela, de las amistades, de todo eso, que ya no coincide con ellos. Ahora, muy bien, entonces, ¿no habremos equivocado la decisión? ¿No nos da la ley mejores cosas que lo que ofrece el Evangelio de Jesucristo? Y es por eso que el apóstol entra a esta carta diciendo que Cristo era superior a Moisés y a todos los profetas. O sea, júntelos a todos.
la suma de todos, son inferiores a Cristo Jesús. Amén. Que luego dijo que era superior a los ángeles. Y en la ocasión anterior, el sábado pasado, entramos al tema de la superioridad de Cristo como sumo sacerdote. Es decir, es que tenemos figuras en la ley. Moisés es figura, es el legislador. Sí, pero Aarón es el sumo pontífice. Y entonces Pablo ve la figura de legislador y dice, es mejor que Moisés y los profetas, es mejor que los ángeles, pero ahora entra a decir, es mejor que el sumo sacerdocio de Aarón. Cristo es mejor sumo sacerdote. Entonces, y para probar eso, el apóstol echa mano de una figura legendaria de los días de Abraham, que era rey y sacerdote del Dios Altísimo. Dos posiciones de gran dignidad, y que siendo tipo de Cristo, a ver, dice que este hombre Melquisedec fue hecho figura de Cristo. Era muy legítimo decir entonces que Jesús era las dos cosas, rey y sacerdote. Y apela a un hecho histórico que narra el Génesis en el capítulo 14, cuando Abraham venía de derrotar a los 5 reyes de Mesopotamia, que era una federación de reyes que se habían llevado cautivo a los de Sodoma y Gomorra, Adma y Seboim, esas ciudades del Valle de la Sal, se los habían llevado, pero entre ellos se cargaron con Lot. ¿Verdad? Ese era el asunto principal. Bueno, para Abraham era el problema principal, sí. Era su sobrino, y armó 316, si no estoy equivocado, 316 siervos, que no eran hombres de guerra, hombre. Que yo creo que se cortaban con la espada solos. Sin embargo, Dios defendió a Abraham, venció a los 5 reyes, y según lo que se deja ver en algunos escritos, los echó en corrida alrededor de 100 kilómetros, más o menos de aquí a Saltillo, hasta llegar casi cerca de Damasco. O sea, no nomás fue y los venció, no, los echó en corrida. Eso es extraordinario. Claro que sí. Desde luego que había algarabía, había alegría, pues sí, pero de regreso, pues tenía que pensarlo. Estos van a querer vengarse. ¿Quién fue el que nos echó en corrida? Pues se llama Abraham. Definitivamente. Y entonces, fíjese bien, este rey sacerdote, pero voy a decir mejor rey y sumo sacerdote, llamado Melquisedec, salió a recibirle. Y es como si el apóstol dijera a los judíos, quiero que vean esta escena. Vamos a ver que si Cristo es superior a Aarón. El encuentro entre este rey sacerdote y nuestro padre Abraham. Pero quiero partir de que todos estamos de acuerdo en que no existe ninguno, por más méritos que tenga, diría el escritor, que se considere más grande que nuestro padre Abraham. El mundo judío, pues Abraham es la figura más grande, la principal. Por eso le dijeron a Cristo, no tienes ni 50 años y ya has visto a nuestro padre Abraham. Dijo, antes que Abraham fuese, yo soy. Dijeron, qué atrevimiento. Pero es parte de la argumentación. Es decir, Pablo está usando parte de la argumentación de Cristo para entrar al tema de quién es mayor, si Abraham o Cristo. Y entonces se trae a esta figura de Melquisedec, lo junta con Abraham en ese día. Y en el capítulo 7 empieza diciendo, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, el cual salió a recibir a Abraham cuando volvía de la derrota de los reyes. Y el verso 2, el cual
asimismo dio a Abraham los diezmos. Oye, no le pagas los diezmos a alguien que no es sacerdote y que alguien que es inferior a ti. Claro. Pero déjame decirte una cosa, el escritor sagrado no solamente dice que Abraham le pagó los diezmos, Sino que lo bendijo. no, pero ahí está esta cosa, fíjate. La tribu de Leví, cuando ya vino el tiempo de Moisés, a la tribu de Leví se le asignó todos los diezmos Ujú. para que se dedicaran solo al ministerio. Así es. Cuando entran a la tierra de la promesa, a la tribu de Leví no le dan territorio. Ujú. Dios dijo, no me le den territorio. O sea que estos ministros no tienen que andar haciendo otras cosas más que dedicarse a enseñar la palabra. Oiga, qué garrotazo para los predicadores que a veces nos dedicamos a muchas otras cosas. Fíjate nomás, Claro. qué importante era mantener al pueblo informado en la palabra que Dios le dijo a Moisés, sepárame a todos los hijos de Leví, a todos, porque los voy a separar para el ministerio. Todo la tribu de Leví era consagrada al ministerio. De tal manera que si no iban a tener territorio, ¿de qué se iban a mantener? Y Dios dijo, claro, todos los diezmos, le dijo, todos los diezmos te los doy a cambio de tu ministerio. Categórico. De tal manera que los hijos de Leví eran los que recibían los diezmos de la nación. Cada uno en su lugar donde estaba. En cualquier tribu que En estuviera. cualquier tribu que estuvieran, se le pagaba a los levitas. Y los levitas, los 360 días del año judío, Ujú. estaban a disposición de enseñar solamente la palabra. Así es. No andaban haciendo manifestaciones ni otras cosas. Bueno, perdón, déjeme, me traicionó el subconsciente. Pero estaban dedicados al ministerio. Claro. Sin embargo, aunque Leví era a quien se le entregaban los diezmos, pues resulta que allí Abraham, dice el escritor sagrado, al diezmar a Melquisedec, cuando que Leví todavía no nacía y estaba en los lomos de Abraham, Leví le pagó los diezmos a Melquisedec. El diezmo de diezmo. A ver, en el capítulo 7, mundo, en el capítulo 7 de la carta a los Hebreos, versículo 9. Dice, ¿Sí? y por decirlo así, en Abraham fue diezmado también Leví, Órale. que ¿Sí? recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. ¿Qué te parece? Es decir, a Leví se le pagaba bajo la ley los diezmos, Ujú. pero frente a Melquisedec se le pagaba a Melquisedec. ¿Quién era mayor? Indiscutible. ¿Aarón y todos los levitas o Melquisedec? Melquisedec. Y si Melquisedec es un tipo de Cristo, entonces el sacerdocio de Cristo es muy superior. ¿A quién? ¿Aarón? ¿A todos los levitas? Porque este Melquisedec ni siquiera era levita. No, Y no podía hacerlo porque todavía no existía. no el pueblo existía ese pueblo, hebreo. Exactamente, pero existía el sacerdocio. así es. Interesante, ¿eh? De esas cosas que Dios tiene y trata. Yo decía a los hermanos de la iglesia, decía cómo Dios tiene gente en todas partes y no solamente fue Abraham. Aquí vamos a dejar ahorita para un corte y luego regresamos, hermano mundo. Claro. Hemos regresado y bueno, tenemos aquí a Melquisedec. Es la figura de ese hombre legendario que no se sabe quién fue su padre ni quién fue su madre. No se sabe, ¿qué dice? Antecedente de cuándo nació, No se sabe cuándo cuándo. murió. Dice el verso 3
Dice, sin padre, sin madre, sin linaje, que ni tiene principio de días ni fin de vida, mas hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote Para siempre. ¿Por qué este Melquisedec se considera sacerdote para siempre? Por la sencilla razón que no hay fecha de su muerte, y es como si nunca hubiera muerto. Y como no hay fecha de su nacimiento, es ni principio ni fin de días, sino que permanece sacerdote eternamente, que es una figura de Cristo. Definitivamente que vive eterno, que no tiene ni principio ni fin. Yo soy alfa y omega. Amén. Definitivamente. Entonces, cuando toma la figura de Melquisedec para explicar cómo Cristo es superior, Melquisedec era sumo sacerdote del Dios Altísimo, pero no era sacerdote según el orden de Leví. Claro, pues todavía no existía. No existía, pero ya existía. ¿Quién era este hombre? Bueno, algunos dicen que era Sem, pero no deja de ser especulación. Claro. Porque posiblemente sí lo fuera, posiblemente no lo fuera. Y no me parece irrazonable que fuera Sem, no me parece irrazonable. Sin embargo, como la Biblia no lo dice, pues queda en la especulación decir que era él. Muy bien, si la Biblia dice que sin principio, sin fin, sin padre, sin madre, sin antecedentes, pues nosotros decimos, este sigue viviendo como sacerdote. Pero está ilustrando que así como este hombre Melquisedec, Cristo es sumo sacerdote sin ser de la tribu de Leví y sin ser de la casa de Aarón, porque se diría, es que para ser sumo sacerdote es exigencia de la ley. Sí, pero Cristo no es sacerdote conforme a la ley. Exactamente. La ley, no. No es sacerdote conforme a la ley de Moisés. Porque entonces, ¿cómo es que era sumo sacerdote Melquisedec? No era conforme a ese sistema levítico, no era de la casa de Aarón. Y mire lo que dice el verso 4, mirad pues cuán grande fue este. ¿Quieren ustedes que comparemos grandes entre grandes? Bueno, pues aquí tenemos a tres grandes. Tenemos a Cristo, tenemos a Abraham y tenemos a Melquisedec. Puros grandes. Pues miren cuán grande fue este, al cual aún Abraham, el patriarca, dio diezmos de los despojos. Y ciertamente los que de los hijos de Leví toman el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es a saber de sus hermanos, aunque también hayan salido de los lomos de Abraham. Mas aquel cuya genealogía no es contada de ellos, tomó de Abraham los diezmos, y no, porque Melquisedec no tiene genealogía, y bendijo al que tenía las promesas. Abraham era grande, era el poseedor de las promesas soberanas irrevocables de Dios. En ti serán benditas, en tu simiente, y Pablo diría en singular, no en plural para que no se anoten todos los judíos. En singular, simiente, que es Cristo, serían benditas las naciones de la tierra. Y sin contradicción, dice Pablo, lo que es menos es bendecido de lo que es más. Amén. Y aquí ciertamente los hombres mortales toman los diezmos, mas allí aquel del cual le está dando testimonio que vive, por decirlo así, en Abraham fue diezmado también Leví. Así que discúlpame, pero Aarón le pagaría los diezmos a Melquisedec. Así es. Y el que es menor le paga diezmos al que es mayor. Consecuentemente, en esa analogía, Aarón, el sacerdocio de Aarón, es inferior al sacerdocio de Melquisedec. Y si Cristo es figura en Melquisedec, entonces Cristo como sacerdote es muy superior al sacerdocio levítico. Así es, hermano.
Fíjate cómo definitivamente. todo lo que he ido haciendo. Y entonces esto también nos va abriendo, el autor de la carta de los Hebreos nos va abriendo una puerta, no solamente para analizar que Cristo es superior a esas cuestiones, Claro. sino que también nadie, absolutamente nadie, se debe de anotar en algún lugar o en alguna posición sacerdotal levita, para decir en nuestros días que son Son levitas. levitas, Son levitas. ya que nuestro sacerdocio, cuando estamos en Cristo, pertenece según la orden de Melquisedec. Y nada tiene que ver con Leví. Así es. Entonces, si son levitas los hermanos de la iglesia, pues entonces no están bajo el sacerdocio de esta figura de Melquisedec. Y así como por ejemplo, en la ley de los sacerdotes levitas, había sus escalas, donde por familias eran como 4 familias de levitas, y cada uno tenía su trabajo que hacer, pero ellos no podían hacer el trabajo de los hijos de Aarón, Ah, no, en absoluto. para nada. Entonces, ni tampoco nadie podía hacer el trabajo que le correspondía a otro, porque dice, de cierto perecerán. Así es. De tal manera que entonces no se podían escalar, invadir su función. invadir funciones. Entonces, el hecho es de que, señores, ¿cómo podemos declararnos levitas cuando el sacerdocio es según la orden de Melquisedec? No se puede invadir ese No se territorio. puede. Pero mira, todas esas declaraciones son tendencias para inducir a la iglesia cristiana al judaísmo. Claro. Porque luego entonces andan con figuras que tienen que ver con el ceremonial judío. Y eso va permeando el pensamiento hacia la judaización. Y la iglesia cristiana, por cierto, no es simbólica. Solamente incluso tiene dos ceremonias, dos sacramentos, que son el bautismo en agua y la Santa Cena. Y se acabe de contar. Exactamente. ¿Por qué razón? Pues porque Cristo es la realidad. Y la realidad no admite el símbolo. La realidad no admite el símbolo, porque la realidad es superior que el símbolo. Claro. Mire, ahora, ¿por qué dice que es superior el sacerdocio? El verso 20 del capítulo 7. Porque a Cristo le dieron sacerdocio por juramento. Así es, dice, y por cuanto no fue sin juramento, porque los otros ciertos sin juramento fueron hechos sacerdotes, mas con juramento, por el que dijo, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote eternamente según la orden de Melquisedec. No más, tú eres sacerdote. A los otros sacerdotes, incluido Aarón, se le ordenó, se le ungió, pero cuando interpuso Dios juramento, En ninguna parte. lo ordenó. A ver, Moisés, úngelo como sumo sacerdote. Los otros serán sacerdotes, pero a ninguno le interpuso juramento. Pero a Cristo no, a Cristo le juró. Tú eres sacerdote eternamente según el orden de Melquisedec. Que es otro elemento de peso que nos debe de hacer entender que el sacerdocio de Cristo es superior. Completa, no, claro, pues eso es lo que Pablo está presentando. ¿Quieren huir de esto? Usted la duda es qué cosa es mejor, pues vamos a entrar a qué cosa es mejor. Y entonces tenemos, el escritor ha presentado una poderosa razón por lo cual el sacerdocio de Cristo es mejor sacerdocio, que hubo de por medio juramento. Dios le juró, cosa que no hizo con Aarón. Así es.
Así que, mis hermanos, pues piénselo, nada más, razónenlo. Porque, mira, estas figuras parecen inofensivas. Alguien me dijo una vez, pero ¿para qué eres tan fijado, hombre? Total. No, no es total, porque son figuras que van induciendo la mente a aceptar cierta tendencia. Pues es que son manejos muy sutiles. Y lamentablemente mucha gente de la iglesia ha sido contaminada con este tipo de pensamiento. Claro. Y creen algo que la escritura no lo respalda. Y el 22 dice que tanto de mejor testamento es fiador Jesús. Gloria a Dios. De mejor testamento es Jesús, porque la ley no perfeccionó. Entonces, pero que solamente introdujo a mejores promesas. Era un escaloncito más la ley. La ley desarrolló una labor pedagógica. Exacto. Le enseñó al hombre que era pecador. Y cuando el hombre le solicitó que lo ayudara para quitarse la esclavitud del pecado, la ley dijo, es que yo no puedo. No me mandaron a eso, me mandaron solamente a exhibir tu pecado, a ponértelo enfrente de ti. Dijo Pablo, y entonces la ley me mató por el mandamiento, porque no encontré manera. Y entonces en el capítulo 7 y 8 es donde el escritor sagrado dice, miserable hombre de mí, ¿quién me librará? En la carta a los romanos. La carta a los romanos. Y entonces, que luego es tan mal interpretada, que luego entonces la respuesta es la gracia. ¿Quién me librará? Se presenta la gracia de Jesucristo, lo estoy explicando así, por así decirlo, y te dice, yo. Y te presento al autor de la gracia, es Jesucristo. Y el mismo apóstol Pablo en Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos por la fe, por medio del Señor Jesucristo. Más es don de Dios. Así es. Exactamente. Muy bien, pues entonces dijimos, ¿quién es el fiador? Pues la persona que responde por las obligaciones de los convenios. De tal manera que Cristo, al vivir para siempre, mire, un sacerdote podía hacer compromisos, pero se murió. Y se acabaron los compromisos. Pues ¿cómo le exige usted a un muerto? Mientras que Cristo prometió, pero Él vive para siempre. Gloria a Dios. Y entonces es fiador de mejor pacto. Qué interesante cuestión de ver verdaderamente, porque la muerte cancelaba todo compromiso. El Señor Jesús prometió muchas cosas. ¿Y qué fue la clave de su éxito? Sí, nada más que Él vive para siempre. Le pasó, cuenta Melquisedec, ni principio ni fin. Entonces tenemos un fiador excelente. Pablo sigue diciendo, a ver quién es mejor. ¿Quieren saber qué cosa es mejor? Si Cristo acá bajo la ley, pues vamos pues a verlo. Y en el 25, la muerte, mundo, ponía fin al sacerdocio. Así es. Así que cada uno que se moría, pues tenía que buscarse otro sacerdote. Un sustituto. Un sustituto. Y era correcto, era legal. Claro. Versículo 23 y 24 de capítulo 7. Y los otros ciertos fueron muchos sacerdotes. En cuanto por la muerte no podían permanecer, pues podrías lo que tú quieras, te cuidarías mucho, pero te tenías que morir. Claro, porque Y entonces, está establecido a los hombres y morir. entonces eran muchos sacerdotes bajo el sistema levítico. Fue la suma de este más este más este. Dijo muchos sacerdotes. En cambio acá hay un solo sacerdote. Solo uno, que es Cristo incambiable. Más este 24. Por cuanto permanece para siempre. Tiene un sacerdocio, ¿qué? Inmutable. Inmutable. Extraordinario. Que no cambia. No, sí, no cambia. No cambia de tal manera que entonces, así como es uno solo para siempre, Sí, no tiene que ceder tampoco su puesto a nadie. Es inmutable. inmutable. Qué extraordinario. Por cuanto permanece para siempre, perdón, Tiene un sacerdocio inmutable. inmutable.
Y ahora avanza al fruto de un sacerdocio eterno. ¿Sí? Que los sacerdotes del sistema levítico eran muchos porque la muerte ponía fin a su sacerdocio. Pero ahora, como es Cristo, no importa la muerte, pues la venció y no hay nada que ponga fin a su sacerdocio. De tal manera, hermano, que en el antiguo sacerdocio, según el sacerdocio levítico, ¿Sí? el sumo pontífice moría y el pueblo quedaba desprotegido. Ya no había quien intercediera por ellos para la cuestión de sacrificios, el derramamiento de sangre. En absoluto. Por eso el versículo 25 dice, por lo cual puede también salvar eternamente a los que por él se allegan a Dios, viviendo para siempre para interceder por ellos. Entonces hagamos una mezcla, un sincretismo, hagamos una mezcla, o un eclectismo sería quizá también, hagamos una mezcla del sacerdocio de Melquisedec, hay que mezclarlo con Aarón. No, Pues no, ¿cómo va a funcionar? no se puede porque la misma ley establece que uno no se puede, Vamos a hacer vamos a ilustrar un ejercicio. Vamos a suponer que Melquisedec le dice a Aarón, ándale, acepto que te mezcles aquí conmigo. Oye, pero pues te vas a morir. Yo voy a seguir viviendo, te vas a morir. ¿Qué cosa va a prevalecer? De tal manera que es imposible, es impropio que los creyentes tengan a Cristo aquí y tengan el sacerdocio levítico acá. por supuesto, completamente incompatible. Absoluto. Y dice el verso 26, porque tal pontífice nos convenía, santo, inocente, limpio, apartado de los pecadores, y hecho más sublime que los mismos cielos, que no tiene necesidad cada día, como los otros sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por sus pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una sola vez, ofreciéndose a sí mismo. O sea que no fue con sangre extraña. No, fue con su propia sangre. Ujú. El sumo sacerdote y los sacerdotes tenían que ser sangre de una víctima. Así es. Jesús lo hizo con su propia sangre. Entonces los sacerdotes ofrecían sacrificios por ellos mismos porque eran pecadores. ¿Cómo puedes mezclar entonces el sacerdocio de Cristo con el sacerdocio de hombres deficientes? ¿Cómo puedes hacer esa mezcla? Fíjese, el versículo 28 es clave, hermano, Sí. para esto. Dice, porque la ley constituye sacerdotes a hombres flacos o débiles, Sí, mas la palabra del juramento, aquí está, es la palabra del juramento, después de la ley, constituye al Hijo hecho perfecto para siempre. sí, porque aquí hay una cuestión interesantísima. ¿Por qué constituyo muchos? Porque son deficientes. Ujú. Pero ahora tengo a este, que es impecable. Consecuentemente lo constituyo sacerdote eterno. Amén. Gloria a Dios. Ahora, Por mira, eso en el 24 dice que es inmutable. que no ahora cambia. fíjate una cosa. Los sacerdotes usaban un vestuario, ¿sí? Ujú. Que simbolizaba santidad, ¿sí? Pero era un símbolo de la santidad, no era santidad. Exacto. Era un vestuario que representaba el símbolo de santidad. ¿Por qué Cristo no usó como sumo sacerdote vestuario símbolo de la santidad? Pues porque el símbolo desaparece cuando llega la realidad, y Cristo era más sublime y santo Dice que aunque lo cielos. que los mismos cielos. Entonces vuelvo la misma tesis. Los símbolos se usan mientras no llega la realidad. Cuando ha llegado la realidad, adiós símbolos, que les vaya bien. ¿Por qué no usó el aceite que se usaba para ungir al sumo pontífice? En el caso de Cristo,
Pues ¿para qué quería que lo ungieran con aceite, que era un símbolo, cuando que la realidad del Espíritu Santo vino sobre Cristo? Otra vez la misma idea. Cuando viene la realidad, el símbolo no es necesario. Que es otra de las cosas que la iglesia ha sido afectada, hermano Ramos, de que el aceite de la unción, que hay muchas cosas que se pueden hablar de eso, haciendo evidente que el día de hoy no necesitamos el aceite de la unción porque está en la persona del No, Espíritu pero Santo. además el aceite de la unción, cuidado Tenía con sus el gravámenes. no, tenía que estar autorizado por Dios los que hacían esa química, y no debían olerlo. Sí, Prohibido que alguien lo oliera y lo viera, y que hiciera y que también lo fabricara. Así bajo pena de muerte. Así es. Hoy venden el aceite de la unción como vender cualquier cosa. Ujú. Cualquier artículo ahí, No, señores, venden aceite de oliva. de oliva. malabado, Sean abiertos. Sí. Estoy vendiéndole este frasquito de aceite de oliva, pero no diga que aceite de la unción, porque cualquiera que hiciera eso estaba condenado a la muerte, Dice, Entonces, sí. indefectiblemente. definitivamente. Y luego, otra aberración, le estamos ofreciendo aceite de la unción bien ungido. Bueno, por fin, al aceite lo ungen o el aceite unge. Claro. Se cae en tanta contradicción por querer meter lo simbólico al cristianismo. Bueno, nos quedan 5 minutos, ahí nos vamos a quedar. Por cierto, quiero recordarles que usted puede escuchar nuestros programas tanto de Estados Unidos como a través de YouTube, Tendencias de Nuestro Tiempo. Ahí nos puede usted encontrar. Se me había quedado pendiente eso. Muy bien, pues entonces ahí nos vamos a quedar. Gracias por escucharnos. Tenemos llamadas, hermano. Tenemos Diana. llamadas, hermano Ramos, y en esta hora ha llamado a nuestra hermana Enriqueta Martínez y dice: Dios bendiga a la hermana Adriana, que siga exaltando a Dios con su hermosa participación, y bendición a la familia Ramos Jalomo, el canto muy adecuado y claro. Bendiciones de lo alto para todos los que están participando hoy en este programa, y bendiciones y saludos a nuestra hermana Rosario, y está orando por ella. También nuestra hermana Alejandrina Ríos Tapia. Hermano Ramos comenta que tiene años escuchándonos, y bendiciones al hermano Ramos y a su familia. Está pidiendo oración por salud, tiene problemas con sus huesos, no puede caminar. Oración también por su hermano Desiderio Ríos Tapia, también por sanidad. Ha llamado también el señor Luis Lauro González. Oración por salud física, salud económica y sobre todo salud espiritual. Bendiciones a la hermana Rosario y también a nuestra hermana Adriana Ramos. Muchas gracias. También ha llamado nuestra hermana Altagracia Landa. Ella está pidiendo oración por su hijo Eduardo García, por salvación, por su hijo Juan de Dios, por alcoholismo, y por su nieto Humberto, también por salvación. Nuestra hermana Irma Gómez, de la Iglesia El Camino de la Fe, felicita al pastor Natividad Ramos, a la familia y a toda la Iglesia del Camino de la Fe. Está pidiendo oración por su hijo Iván Hernández, para que Dios lo ayude en unos exámenes de la facultad, porque el día de hoy estará presentando, y nos envía muchas bendiciones. Gracias, sí, También nuestra hermana Rosalba Salas, ella es de la Iglesia Catedral de Alabanza. Hermano Ramos, tengo una duda. Un pastor, ¿a quién debe de dar sus diezmos? ¿Y un pastor tiene que diezmar? Claro que Bendiciones. sí. Claro que sí. Si él pertenece a una organización, Así es. por supuesto que se paga al Tesoro General. Eso es lo que hacen los pastores. Cuando usted es independiente, entonces en el caso mío, yo pago diezmos a diversos pastores. Por muchos años estuve diezmando a predicadores ya jubilados, muy ancianitos, pero yo tengo que pagar diezmo de diezmo, por supuesto. Así Eso es. es como se hace, hermana. Así es.
También nuestra hermana Marta Reyes de Santa Catarina, Nuevo León, ella no se reúne, obrera de la caída de la tarde. Es un gusto, hermana. Y dice que tiene el gusto de conocer al pastor, pide oración por María de los Ángeles, tiene problema de cáncer. Tiene problema de diabetes, un problema de neuritis, también polineuritis, también pide por sus hijos. Sí, que son sus hijos. Ok, correcto. Comenta que se goza mucho con las enseñanzas del hermano Ramos, del hermano Edmundo en esta charla que tienen, y pide oración por ella, ya que sus vidas tienen muchas necesidades, hermana. ¿Sí? Que por cierto, esta hermana de la cual está mencionando, la hermana Marta Reyes, lo considera usted como un pastor, hermano. Como su pastor, sí, claro que sí. Y ella desde hace muchos años. Sí. Como 14 años. Sí, como 14 años, bueno. Sí, también nuestro hermano Guillermo Ramos saluda y él agradece por la familia que tiene, está muy bendecido, envía saludos a todo nuestro auditorio. Y yo agradezco a Dios por los hijos que tengo. Así es. También nuestro hermano César Faz de la Iglesia Labranza de Dios. Dice, hermano, los felicita, hermanos, por el tema sobre el reino de Dios y el reino de los cielos, que siempre ha habido mucha controversia en esto, falta de entendimiento en todo lo que esto lleva. Y bueno, pues estamos dando gracias a Dios por este tiempo. Es que hemos abordado ese tema. Sí, hermano. Sí, también quiero darle gracias a Dios por el pastor Moisés Aguilar, que es director del Seminario Nazareno Mexicano Campus Monterrey, quien en estos días fue sometido a una cirugía de su pie y salió todo perfectamente bien. La gloria de Dios. Gracias a Dios. Padre, muchas gracias, Señor, por esta oportunidad de venir a charlar con tus hijos, con tu pueblo, y esperamos haber sido una bendición en tu nombre. Las peticiones que se han presentado, mira, Señor, en el nombre de tu Santo Hijo Jesús, te rogamos, Señor, que dé respuesta, que abras tu mano y los hermanos vean, Señor, tu salud. Por Cristo el Señor. Amén. Amén. Muy bien, pues nos escuchamos el próximo sábado de 8 a 10 de la mañana. Amén. Que Dios les bendiga. La Iglesia, el Camino de la Fe, presentó su programa Tendencias de nuestro tiempo, la visión exacta del acontecer mundial según las Escrituras. Llame a los teléfonos 83 7990 60 y 83 34 66 52. Tendencias de nuestro tiempo. Hasta el próximo.